bienvenido a la. Muy bienvenido. Gracias. Silvana. Acá estoy. Sí. Bueno, yo soy tecnólogo médico, vivo en Santiago de Chile, estoy en la Comisión de Salud de Amplitud y además soy especializada en bioquímica. Ah, mira, ya. Bienvenida, Silvana. Muy bienvenida. ¿Me alcanzaron a escuchar ustedes, chiquillos? Sí. Ya. Ya, entonces, bueno, está Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Si se presenta, por favor, Rodrigo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo, soy profesor de inglés. Tengo también un máster en ciencias en inglés como lengua extranjera y estudios teológicos sobre lectura sobre griego y hebreo bíblico. Bienvenido, Rodrigo. Ya, una vez presentados, los quiero invitar a que conversemos. A ver, la pregunta hoy día es si la paz entre Palestina e Israel es una utopía o no. Yo quiero que nos planteemos esa pregunta. Se han hecho bastantes esfuerzos al respecto, tenemos una historia de uno de los conflictos, si lo queremos mirar como conflicto, uno de los conflictos más largos, más permanentes, más complejos, con más variables que tiene el siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Por lo tanto, la pregunta es, ¿este conflicto es viable que se resuelva o no? La verdad que, por lo más que, una cosa es tener esperanza y otra cosa es ver efectivamente que hay factores que pueden posibilitar la resolución del conflicto y otras cosas que pueden estarlo entorpeciendo. Y me gustaría pedirles a ustedes, bueno, partir preguntándole a Silvana respecto a... le voy a preguntar al profesor también, pero te voy a partir preguntando a ti, Silvana, respecto a... Acá hay un conflicto que dice tener derechos. Una de las variables que hay que el pasado dice tener derechos históricos sobre el territorio de Palestina. Me gustaría que tú nos dieras la posición de esos derechos históricos. Vamos a hablar después de los factores políticos, los factores económicos, etcétera, etcétera, pero me gustaría ver que fuéramos al origen. ¿Por qué el pueblo israelí tendría derechos en esta zona histórica donde hoy día se está produciendo el conflicto? Porque la zona histórica de Palestina nunca existió. Existió la Mesopotamia, existieron los imperios que invadieron los imperios que ocuparon la zona de la Mesopotamia, pero hablar de Palestina se quedó mucho después, se quedó después del Tratado de Balfour, cuando Inglaterra declara, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, la independencia con el otorgamiento de territorio de Israel y Jordania como el derecho de tierra que tendría el pueblo palestino, que es muy diferente hablar de un pueblo, así como el pueblo de Israel, que hablar de territorios. O sea, acá estamos hablando de cosas totalmente distintas. Una vez que se le fue otorgado el territorio de Israel al pueblo judío, el pueblo judío empieza a forjar una economía comunitaria que vienen a ser los kibbutzim y empiezan a fertilizar la zona del desierto que les fue otorgada. Los palestinos tendrían que haber ocupado las tierras del Jordán. Acá estamos hablando de territorialidad con religión. Creo que en el Antiguo Testamento fue como parte del monoteísmo que Jerusalén le correspondía como capital a Israel. Ese es el conflicto Silvana, a propósito, Silvana, de Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento también muestra, ¿cierto?, que Abraham tiene dos hijos y uno podría decir también que hay Ismael, que sería padre de las tribus árabes, también tendría algún derecho histórico sobre esos territorios. lo que pasa es que Abraham no podía tener hijos con su hija Sara. Así es, claro. Y tiene una concubina con la cual tiene otra descendencia. Esta descendencia sale del pueblo de Israel y empieza su propia descendencia. Pero esta descendencia no se llama palestina,
Profesor, ¿y cómo lo ve usted? Los derechos aquí tenemos pueblos, el pueblo de Israel, tenemos el pueblo de Palestina. ¿Cómo ve los derechos a la luz de la historia, a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, del Antiguo Testamento? Bueno, aquí primero que todo ando con los tres libros que representan la cristiandad, el mundo musulmán y el mundo israelita. ¿Están escuchando bien ustedes o no? ¿O escuchan muy... Ya, denme un segundito para ver si sacamos... Ya, ahí. Sí, lo que yo les decía acá a los panelistas es que ando con los tres libros del mundo musulmán, el Corán, con acá está, para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no es cierto? El Corán, lo tenemos ahí, el mundo musulmán. Tenemos la Biblia hebraica, la Tanaj, y lo que representaría el mundo cristiano, que la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia, ¿sí? Y conforme a lo que decía la Génesis 15, ahí se habla de cómo Dios le promete a Abraham un hijo que lo va a tener, ¿no es cierto? A raíz que no podía tener hijos con su esposa Sara, pero antes la misma Sara le había propuesto a Abraham que tuviera un hijo con su empleada. No era una concubina, era una empleada, una esclava que tenía en la casa, una criada. Exacto. Y tienen bueno, ella era Agar, y tienen a Ismael, que es aproximadamente de unos 13 años mayor que Isaac. Entonces a cada uno se le promete sobre profecías bíblicas, ¿no es cierto?, que va a tener un terreno muy grande. Van a tener una gran descendencia. Sí, una gran descendencia. A cada uno se le prometen distintas cosas. Lo que es interesante es que salen 12 tribus de Israel, pero Ismael también tiene 12 hijos. Por lo tanto es bastante interesante el número que se repite. Y bueno, a raíz de eso, el conflicto parte desde ahí en realidad. Desde ahí, puesto que Ismael se ríe, se burla en un momento del hijo de Sara, que es, ¿no es cierto?, Isaac, y finalmente le pide que los eche, los despida, y efectivamente Abraham tiene que despedir a Agar e Ismael y los deja en el desierto. Y uno podría pensar que se mueren, y está a punto de morir, cuando Ismael clama, ¿no es cierto?, llora, y Dios, Jehová o Yahvé o Adonai, ¿no es cierto?, para que entiendan todos los grupos, escucha el llanto del niño y no le permite que muera, sino que le concede agua en el desierto. Y esto muestra un poquito cómo parece que están preparados para estar juntos. Ahora el asunto es de qué manera iban a estar juntos, porque desde pequeños tuvieron algunos problemas los dos niños, ¿no es cierto? Y finalmente nos damos cuenta que entre palestinos y israelitas había un conflicto ya desde el 1000 y tanto antes de Cristo. Entonces esto es algo que se viene arrastrando tiempo, no solamente de la Segunda Guerra Mundial del año 48, cuando se establece, ¿no es cierto?, el Estado israelita como una nación. Es un problema que viene desde mucho tiempo atrás. Y había también la noción, por lo que muestran otros libros bíblicos, de que un descendiente esclava no podía tener los mismos derechos a alguien que fuera descendiente directo. De hecho, por eso es que no quería tener un hijo Abraham, porque no podía tener un heredero que fuera uno de sus esclavos. Por eso es que le plantea a Dios que quiere tener su propio hijo. Bueno, esta es una visión bastante, muchos miles de años atrás, ¿verdad? Que es una visión que uno podría decir corresponde a una época y un contexto determinado. Pero ¿cómo esta dinámica que tiene muchos miles de años, cómo se va permeando de las visiones de hoy? O sea, de una época de mucho mayor tolerancia, de mucha mayor convivencia. ¿Qué pasa respecto a esa visión? ¿Se mantiene de algún modo Silvana, te pregunto, ¿se mantiene de algún modo esta lejanía o esta diferencia en lo cotidiano entre una persona israelí y una persona palestina? La verdad que tengo que reconocer que soy felizmente amiga de mucha gente de la colectividad árabe palestina, porque tampoco están aquí. O sea, Abraham
Silvana, permítame que continúes, preguntarle a Rafaela y a Alan, a ustedes dos, porque ustedes tienen conocidos gente de las comunidades que y les han entregado la percepción. ¿Cómo ven ustedes esta convivencia, este acercamiento, esta tolerancia entre palestinos y gente israelí? Mi experiencia ha sido obviamente la experiencia más fuerte ha sido cuando he estado viviendo en Israel, y siento que hay una gran diferencia entre la convivencia entre gente de mi edad, o sea, gente que tiene 20 años, 20 a 30. Yo creo que es una generación un poquito más abierta, más liberal, en la cual tal vez hay más convivencia entre judíos y palestinos. No creo que es desafortunadamente la mayoría. Yo creo que en mi convivencia con gente israelita en Israel, yo creo que está ahorita 50-50, o sea, 50% de la población es un poco más tolerante a esta convivencia entre personas, pero el otro 50% yo creo que sí es todavía muy difícil esa convivencia. Entonces, yo creo que en verdad el país de Israel sigue teniendo una división muy grande entre palestinos y israelitas, o hasta podemos extender esta relación entre israelitas y gente árabe, porque obviamente en Israel vive gente que es palestina y también gente que nada más es árabe, y todavía hay una separación muy grande. Esa es mi opinión de la gente que yo he visto en Israel. Y también en California hay muchos grupos grandes de este tipo, y es una convivencia diferente. Una convivencia diferente, pero Alan, ¿cómo la ves tú, esta convivencia? Estoy un poco de acuerdo con Rafaela. Pienso que pues, es una parte del mundo que tiene es muy complejo entre las razas, las nacionalidades, las religiones, y como dijo Rafaela, un punto que es muy importante es entender que aunque alguien sea, por ejemplo, judío, puede ser judío de religión, pero árabe de raza, o de diferentes combinaciones de identidad. Y por eso siento que en la televisión, en las redes sociales, hay en la media, o sea, uno ve la noticia y uno ve una imagen que es de dos dimensiones, que es demasiado simple, y hay que educarnos más y leer más sobre la historia de ambos pueblos para entender cómo llegaron a ser estar y es más complicado que llegue en blanco y entrever esas diferencias en diferentes tonos de color. Los asuntos uno puede tener mejor conocimiento sobre el conflicto y tener mejor oportunidad de crear un conocimiento inteligente y tal vez ojalá. Silvana, a propósito de convivencia, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí. Silvana, a propósito de convivencia, uno leyendo la historia o repasando la historia tiende a tener ciertas dudas. Quiero que repasemos un poquito la historia. Año 1880 más o menos aparece el primer movimiento sionista. En 1897 la Convención Nacional Mundial Sionista. A fines del siglo XIX ya empiezan los primeros colonos israelíes que van a territorio palestino, que tímidamente empiezan, digamos, a situarse en un asentamiento que tipo kibbutz, que tipo los que se hacían en la Unión Soviética, o sea, asentamientos comunitarios, de lógica comunitaria, socialista, ¿verdad? Ahí hay un primer elemento, hay un elemento ideológico, político, social, ¿cierto? Tenemos una lógica comunitaria, llegar a una tierra donde todavía, hasta esa época, estaba bajo el dominio del imperio turco. Otomano. El imperio turco otomano, ¿verdad? Que empieza a llegar en aquella época, fines del siglo XIX, teníamos algo así como 24.000 colonos en ese territorio total, frente a una población de 625.000 palestinos.
en aquel territorio, o personas, para decirlo de otra forma, personas que vivían bajo el territorio palestino que eran árabes, para no marcar, digamos, esto, porque hasta ese minuto los estados o la declaración de principios de algún estado todavía no estaba establecida. Había una pretensión de estados, tanto en el movimiento sionista. Lo otro es que en ese minuto teníamos un movimiento sionista que era eminentemente intelectual, era laico, ¿verdad? Y que, si bien es cierto, tenía un raigambre, había un fuerte origen religioso bajo su demanda. Lo que quería es que el Estado judío no se fundara bajo un precepto religioso, sino efectivamente bajo la misma idea de los Estados-nación como Alemania, como Francia, un Estado que por supuesto necesita, para ser Estado, necesita territorio. A ver si nos puedes contar un poquito de ese minuto y cuál tú crees que es la pretensión. ¿Y por qué lo pregunto? Porque aquí me surge una duda grande. Cuando tú pretendes llegar a un territorio, ¿cierto? En aquella época se llega de manera tímida, pero una vez que cae el Imperio Otomano, 1920 en adelante hasta el año 45, pasa el Imperio Británico a tomar dominio sobre la zona. Lo que sucede es que el permiso y la aprobación, ¿cierto?, el apoyo de los británicos para la comunidad israelí fue mucho mayor y empezaron a llegar muchas más personas. Entonces, esta es una pregunta que tiene que ver con una cosa lógica. Tú sabes que llegas y vas a empezar a llegar en gran cantidad a un territorio donde hay otras personas que viven en gran cantidad. ¿Ya? ¿Cómo se condice eso con la lógica de la convivencia? ¿Cómo llego yo a un territorio? Es cierto, puedo tener legítimamente el deseo de llegar a una tierra que siento que es mía, pero llego a una tierra que sí está ocupada por otras personas. ¿Cómo llega el pueblo israelí o la gente que va llegando a la zona? ¿En qué tono, en qué actitud llega? ¿O crees tú que ahí hay alguna raíz de, justamente, en la forma en que se llega a la zona, alguna raíz de conflicto? Mira, yo voy a diferir un poquito de esto porque Por favor. el desierto o las tribus o las migraciones en todo el territorio árabe, palestino, estamos hablando de Egipto, la cantidad de lo que significa Israel. Israel es un punto de chiquitito en comparación con todo lo que significa Arabia Saudita, Egipto, Siria, Jordania, etcétera. O sea, a Israel se le da una parte de todo ese territorio que hoy día están ocupados por países legalmente o monarquía. Yo estaba hablando hace un rato atrás que una cosa son las democracias y los estados, otra cosa son las monarquías o los califatos. Así es. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, bajo, como dices tú, los imperios, que en esa época era así, y acá también teníamos un Reinato de la Plata, y acá teníamos los españoles, y bueno, y empieza la conquista y empieza la guerra. A Israel se le da una parte muy pequeña de lo que significa el territorio, como tú dices, palestino, que para Israel ese territorio no es palestino, es el desierto de Sinaí, que se le fue asignando particiones a los distintos pueblos. Estamos hablando de pueblos. No podemos confundir religiones con pueblos, que eso es sumamente importante. Así es. Hay una diferencia notoria. En Israel conviven todas las religiones, la cristiana, ortodoxo, judíos, incluso religiosos que no creen en Israel porque no llegaron Mesías. O sea, también el conflicto entre los mismos judíos. Una cosa es ser israelí, otra es ser judío, otra es ser palestino, otra es ser musulmán, otros son los cristianos que viven en Betlén y en Palestina, otros son los sirios, que pueden ser chiitas o sunitas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa son las religiones que habitan en el pueblo de Israel. Por eso se plantea un Estado laico desde el principio, un Estado que es independiente de la religión, que es mucho más abarcador. Claro, que no existe. Y así hasta el día de hoy. De hecho, yo he estado en Israel 5 veces, mi familia paterna vive allá, y en Israel conviven religiones y nacionalidades. Sí. Rafaela, perdón. Yo digo, o sea, es
aquí hay un elemento político que quiero que sometamos a reflexión, y este elemento político dice en relación con la pretensión de tener un Estado laico, un Estado como los Estados europeos en algún minuto determinado, ¿cierto? En una zona donde es bastante difícil, los que a lo mejor la comunidad israelí que vive fuera del territorio, fuera de la zona, como la comunidad palestina que vive también en otros países, puede vivirlo de otra manera, pero quienes viven en la zona, ¿cierto? Tanto en Israel como en todas las comunidades árabes de la zona, es bastante difícil, o ha sido bastante difícil separar lo que es Estado de lo que es religión. Me parece a mí que ha sido un tema constante y que está entrecruzado no solamente en territorio israelí, sino que en todo lo que son las comunidades árabes. No sé cómo lo ven ustedes. Permíteme que te voy a hacer una reflexión. Por favor. Personalmente, y la comunidad judía de Chile ha tenido la intención, igual que Israel, de tener lazos y hacer del Estado palestino un Estado. El tema que mientras Palestina no reconozca a Israel como un Estado democrático y soberano, no van a haber, pero porque no puede ser, porque estamos hablando de democracia con califato o con monarquía o con otro tipo de pensamiento. Israel es un país demócrata. Es muy difícil lograr acuerdos con otros países que están, que son monarquías y que además llevan consigo una economía en donde el terrorismo de ciertos líderes con intereses creados de narcotráfico, del tráfico de armas, intentan apoderarse de una forma de un territorio tan pequeño como el de Israel, donde permanentemente está la seguridad israelí protegiendo a sus habitantes. Silvana, te interrumpo. ¿Quiénes serían aquellos que se quieren apoderar de este territorio pequeño? ¿Estamos hablando de las personas que reivindican el Estado palestino, o sea, los territorios palestinos, o hay más gente? ¿A quiénes ves tú? ¿Quiénes serían? Yo veo a Hamas, veo a ISIS, o veo grupos terroristas que se forman en la franja de Gaza, por ejemplo, donde se educan a estos chicos, lamentablemente, con ideas de la destrucción del Estado de Israel. Entonces, cuando uno tiene una educación que va en contra de la convivencia judío-palestina, es imposible que esta persona quiera. Entonces, es mucho que hayan israelíes y árabes que son amigos, como acá. Acá hay mucha gente árabe que tienen principios cristianos. No nos olvidemos que la religión judía es la madre del monoteísmo. De ahí viene el cristianismo. Por lo tanto, acá estamos hablando de dos tendencias diferentes religiosas. Y mientras Mahoma o Alá, en algunos pensamientos de los árabes, siga predominando como la única religión verdadera del mundo, va a ser imposible que reconozcan el Estado de Israel, porque tienen un pensamiento, un lavado de cerebro diferente. Nosotros somos judíos, pero somos liberales. Y yo tengo gente palestina, pero cristiana. O sea, su religión es la cristiana. ¿Qué es diferente ser musulmán? ¿Qué es diferente ser musulmán fanático, como de ISIS, en donde nacen los chiitas y todas estas ramas famosas de Sunitas, chiitas, cierto, claro. Pero, perdona Silvana, lo someto a consideración de los que están presentes. La historia también nos muestra que después del año 47 viene un proceso donde efectivamente se busca avanzar hacia la consolidación de estados. Y cuando se produce la división de tierras, ¿verdad? La determinación de territorio,
hay reacciones de ambas partes, ¿verdad? De no aceptación de este acuerdo. A ver si tú... A mí me llama la atención esto porque entramos en un periodo que va de guerra en guerra. Tenemos la guerra de los 6 días, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Las intervenciones en el Líbano, 1, 2, 3 veces. Y tenemos muchos muertos, mucha gente muerta. O sea, objetivamente tenemos mucha violencia en la zona. ¿Cómo se condice eso con la búsqueda de la paz? A ver, en la guerra de los 6 días, efectivamente, Israel ganó mucho territorio árabe y después cuando Simón Pérez con Arafat, que ambos ganaron un premio Nobel de la Paz por querer intentar justamente hacer un cambio de tierras, yo te doy la tierra de vuelta siempre y cuando tú reconozcas que yo soy un Estado. Eso se firma. Está el documento escrito, está firmado en las Naciones Unidas. Luego, al no respetar este acuerdo de paz, inician nuevamente los conflictos. Yo creo que es ahí donde vienen los conflictos creados, porque si tenemos que ser honestos, acá tenemos que ver a Rusia, que siempre apoyó. Esa es la variable política importantísima. En plena Guerra Fría teníamos rusos, el bloque socialista y el bloque que apoyaba a Estados Unidos. Exactamente. Entonces tenemos dos bloques que apoyan los unos y los otros, donde finalmente me parece a mí que los pueblos que están sometidos a estos bloques son los que más sufren. Y es aquí donde está el conflicto, que es económico y es lo que vemos en todo el mundo. O sea, Chile tiene conflictos, tuvimos conflictos con el gobierno de Allende, tuvimos conflictos en donde los grandes manejan a los más pequeños, y es así. Pero en Estados Unidos hay una colectividad inmensa, hay una colectividad inmensa árabe. Yo confío perfectamente porque los políticos de las cadenas que vienen de políticos son árabes, otras cadenas son judíos y así. Ese fue un día. Yo pienso que más allá de todo, creo que de afuera tenemos mucha influencia lamentable para no llegar a acuerdos de paz que serían ideales. Alan, ¿tú querías decir algo? Perdón. Sí, no quisiera perder el hilo de la conversación y estos son mis pensamientos y serán un poco, no sé, no tanto en respuesta de lo que dijo Silvana, con todo respeto, pero a la misma vez estoy escuchando cada cosa que está diciendo. La cuestión de diferentes pueblos en el Medio Oriente, nos tenemos que preguntarnos, pues, por qué después de la Primera Guerra Mundial y los demás pueblos no. Y vemos en el Medio Oriente que hay grupos étnicos dominantes que son los israelíes, los árabes obviamente, los persas y los turcos, pero hay muchos más pueblos que no han logrado su propio país. Por ejemplo, mi papá viene del norte de Irak, aunque él creció en Irak, él no es árabe, es kurdo, y los kurdos son un pueblo, una minoridad en el Medio Oriente que no tiene su propio país. Y entonces, por ejemplo, ellos también vivían debajo del Imperio Otomano, igual que los judíos y los árabes y los demás, pero a los kurdos no les dieron un país. Pues uno tiene que preguntar quiénes fueron los poderes que hicieron esas decisiones. Fueron Francia y Inglaterra, y por qué no le dieron un país a los kurdos. Entonces le dieron un país a los israelíes. Pues en Silvana, por ejemplo, hay mucha gente en Estados Unidos, una comunidad enorme judía y una comunidad árabe, pero yo no diría que
quiero que algo... Y si vamos a usar las palabras terrorista, igualmente se puede aplicar esos nombres a los Estados Unidos y la destrucción que han tenido en todo el mundo. Y el gobierno de Israel no está confundido con el pueblo de Israel, sino el gobierno de Israel, como también igual los pueblos árabes han hecho cosas que uno puede considerar terroristas, que son actos de la guerra y todo eso. Entonces, no es decir, no estoy defendiendo a grupos como ISIS y todo eso, pero esas palabras están pesadas y están basadas en la historia y por qué ya estos grupos fueron una reacción a acciones agresivas de otras partes del mundo. Y pasando otra vez en lo que dije al principio, ¿por qué algunos pueblos logran tener país y les dan un país y los poderes más poderosos del mundo y a otros no? Porque no solo son los árabes y los judíos, sino, como dije, los kurdos, los turcomanos, los yazidis, los sasas en Turquía. Hay muchos pueblos. ¿Y cuáles son los que tienen los poderes y cuáles son los que tienen lugar cerca del control de recursos naturales como el petróleo que está ahí en esa región? Bueno, por lo que yo rescaté, por ejemplo, de lo que decía Silvana, uno mira en otras partes del mundo que efectivamente comunidades palestinas y judías tienen bastante mejores relaciones. Pareciera ser que no es este conflicto sangriento que uno ve en televisión el que se da en otras partes del mundo. Y por lo tanto uno tendría que analizar algunos factores geopolíticos que tienen que ver con la región. Una región donde Israel es una puerta de entrada, una zona que tiene hartos intereses económicos, ¿verdad? Y en algún minuto, por ahí por el año 40, Gran Bretaña se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial de manera fuerte y tuvo que dejar de apoyar la llegada de colonos israelí a territorio. Eso provocó, le puso un frenazo, por así decirlo, a aquello, y eso provocó la molestia de aquellos que estaban viniendo porque les cambiaron las reglas del juego. Por otro lado también, cierto, después de la Guerra Fría empieza el apoyo de la Unión Soviética, grupos, bueno, porque aquí no estamos hablando de enfrentamiento entre ejércitos, salvo el ejército de Israel, que es un ejército muy tecnologizado, muy desarrollado, servicios de inteligencia espectaculares, etc. Es de los más, de los mejores del mundo. En general en la región no teníamos ejércitos ni estados nacionales propiamente tal como los conocemos acá. Lo que teníamos eran pueblos, teníamos guerrillas, con alguna estrategia de guerrilla, ¿cierto?, que luchaban, algunos con muchas facciones, tanto en Israel como en Palestina, muy divididas las opiniones y diferentes formas de enfrentar el conflicto, algunos mucho más cercanos a la posición de integración, otros mucho más integristas, comillas, en términos de radicalidad. Entonces vemos que después del año 45 fue un pleno enfrentamiento de Guerra Fría, donde los rusos apoyaban a los sectores árabes, ¿verdad? El ruso, una especie de socialismo para la vista, que es un poquito extraña esa mezcla, pero fue así, y se dio en la zona, y uno de los objetivos de ese socialismo panarabista fue ir en contra de la consolidación del Estado de Israel. Y por otro lado, dentro de Israel también teníamos radicalización y vimos que durante la década de los 70, 80 se va triunfando en términos de acuerdo, pero por otro lado quienes van ganando las elecciones internas en la política interna de Israel, por ejemplo, son aquellos que están con posiciones más radicales. Pongo estos elementos en la mesa porque veo un elemento geopolítico. La zona es una zona muy importante en recursos naturales. Es una zona que ¿Perdón? La zona de Arabia Saudita, el petróleo puro. Así es. Ya en Irak. Así es. Y en esta No tiene nada. Y en esta zona, Israel lo que ha sido el aliado más incondicional de Estados Unidos en términos de política, porque Arabia Saudita, que han sido cercanos a Estados Unidos, también tienen otros intereses. Pero lo que quiero ejemplificar acá es que parece, a la luz de los pueblos árabes, ¿cierto?, Israel aparece como un ícono tremendamente occidental, tremendamente representativo de la influencia desde fuera, y por lo tanto
pareciera ser que quienes están que no se está luchando solamente por la no constitución del Estado israelí, sino que se está luchando contra las mismas perspectivas horizontales metidas en la zona, contra la influencia occidental. Y parece que eso determina en gran medida también las actitudes que se han mantenido durante mucho tiempo. Y lo segundo que quisiera añadir, y Silvana, te lo pregunto porque me parece muy importante, tenemos constantemente, se llegó a un punto en que de hecho las élites políticas de la Autoridad Nacional Palestina y de Israel ya se habían puesto de acuerdo para la aceptación mutua digamos, del Estado palestino, del Estado israelí, pero son la misma gente que vive en los asentamientos, en las comunidades, las que se rebelan. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Es decir, es como si en Chile la concertación, la nueva mayoría y la alianza se hubiesen puesto de acuerdo para gobernar el país y de repente la gente en las poblaciones dijera, yo no estoy de acuerdo con esto y voy a empezar a hacer la guerrilla por mi cuenta. Y ahí cobra mucha fuerza jamás. Entonces la pregunta, Silvana, es ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se radicaliza la población? Después que hay una moderación en las élites políticas, ¿por qué la población se radicaliza? ¿Qué crees tú que pasó? Yo voy a hacer una comparación un poco de lo que pasa con la Araucanía. Ya. También puedo hacer una comparación con lo que pasa con la de Pascua. La de Pascua es chilena, pero ellos se identifican absolutamente con la Polinesia. Parte de Chile. Lo mismo pasa con la Araucanía. No quieren pertenecer, no quieren adaptarse a un gobierno como el nuestro, no se sienten parte. Quiero mencionar algo. Antes del Tratado de París, estamos hablando del año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el año 1948 fue la independencia de Israel. A los palestinos se les asignó un territorio que es Jordania, los palestinos, los africanos, se considera que Jerusalén es de los palestinos porque hay supuestamente Alá, Mahoma, contó su historia y da en Jerusalén para los israelíes, o el pueblo judío, Israel no está en templo de David, el templo de Salomón, bueno, lo que quiera, el templo de Salomón, que es un parlamento, que es de la historia judía. Entonces yo creo que la ribera occidental, todo lo que pasa en Jerusalén finalmente, es lo que divide a estos pueblos, porque ambos sienten que son hijos de su verdad. Y hay que entender esto como los araucanos, vuelvo a repetir, hago esta analogía, porque ellos sienten que Chile ya dejó de existir. Chile ya es un país occidentalizado, pero las raíces nuestras son los araucanos. Y ellos quieren seguir con su historia. Entonces, finalmente el desarrollo de los pueblos, la postura del pueblo, más los intereses económicos de los países, son los que dividen algo de yo creo que ni nosotros sabemos la dimensión de lo que va con un trasfondo en que está la cultura occidental con la cultura oriental. Fíjense ustedes lo que significa los negros, que es otra raza, o la raza amarilla, lo que nos ha costado a nosotros ahora porque hay un interés comercial con los chinos, con los japoneses, pero Así es. antes, no, los chinos no. No, los negros tampoco en Estados Unidos. Bueno, finalmente salimos de la esclavitud. No se olviden que Israel fue un pueblo esclavo del Imperio Egipcio. Y se liberaron. Y fue esclavo durante mucha época, de hecho tuvo un periodo muy corto donde tuvo cierta autonomía, fue deportado, pasaron los persas, La diáspora. macedonios, perdón, La diáspora. Alejandro, después vino el Imperio Romano, vino la diáspora, pero siempre también estuvo en esta y ahí quiero introducir un elemento que planteaba Alan, que tiene que ver con las consecuencias de este conflicto. Fíjate, Silvana, que a mí me llama mucho la atención que después de todos estos conflictos, después que ocurrió la guerra de los 6 días,
después que han ocurrido varios de estos conflictos, lo que ha habido es que mucha gente, hay mucha gente que ha tenido que emigrar, que ha tenido que irse a otros territorios del lado, o ha tenido que irse a otros países. Y le ha pasado a palestinos, pero también le ha pasado a gente de Israel. Le pasó en la zona que justamente por esta misma guerra mucha gente de Israel tuvo que salir de donde estaba viviendo porque no era aceptado en comunidades árabes. Entonces, ha tenido consecuencias bastante... Por favor, Rafael. Dos cosas. Una es que me gustaría también escuchar la opinión de Santiago, si es que él tiene una opinión. Rodrigo. Y la otra es que siento que todos los que están presentes ahorita sabemos mucho de... Bueno, yo puedo hablar por mí misma y Alan puede hablar por él mismo, y yo creo que Silvana también. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una base muy buena de historia de lo que ha pasado en Israel y Palestina, de los conflictos que ha habido, de los cambios de territorios, de las religiones que han ido y venido y se han establecido en este territorio tan conflictivo y tan chiquito. Es realmente Sí. un país muy, muy chiquito. Pero yo creo que me gustaría hablar de por qué la paz puede ser algo factible o no factible hoy en día, 2016, porque siento, en mi opinión, la razón por que muchas de las conversaciones que existen sobre este tema no llegan a ninguna parte es que es una conversación que se basa en posiciones. en factores históricos que, hace 2000 años esto pasó, pero hoy es 2016 y como dice Silvana, Israel trata de ser un país demócrata, pero ¿cómo llegamos a un 2020 que sea diferente que hace 2000 años, ¿no? Porque sigue siendo un país muy conflictivo y ¿qué posiciones existen hoy, 2016, en Israel, en Palestina, que pueden llegar a una paz en un futuro cercano o no pueden llegar, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque sí puede haber una paz y qué se necesita para Rafaela, la paz. tú me dices a qué te referías, Hugo, ponte en la cámara por favor. ¿Te referías a Hugo ¿Sí? o a Rodrigo? Bueno, para salir vamos a pedir la opinión a los dos. Me parece un tema bien importante una pregunta que les plantearía a los dos es ¿qué creen ustedes a partir de lo mismo histórico que hemos estado, porque hemos estado comentando lo que pasó hacia atrás, incluso hasta un poquito antes de la caída de la Unión Soviética, donde este conflicto ya quedó libre, un poquito, comillas, un poquito más libre las potencias? ¿Ustedes creen, a partir de lo que han escuchado y de lo que ustedes pueden ver en las noticias, que las cosas han cambiado mucho? Rodrigo. A ver, hace un año y medio atrás se hizo una película que se llama El hijo del otro. No sé si la vieron o escucharon de ella. El hijo del otro se llama. Es una película y se mostraba cómo una familia judía había tenido por error a un chico palestino y viceversa. Y ahí se ve cómo ellos tratan de reposicionarse en su lugar donde realmente les corresponde estar y bueno, resulta que el palestino no quería ser judío y el judío no quería ser palestino. Ahí indica mucho, esa es una película que dieron el año pasado o el antepasado me parece, el antepasado ya, y muestra mucho no el orgullo en forma peyorativa, sino que el gusto de ser la honra de pertenecer a su grupo social, de ser israelita, de ser palestino, y no quieren dejar esto, no sé si es por una razón geopolítica, por una razón, no creo que pase por un asunto religioso, sé que pasa por un asunto netamente ¿De tradición? de costumbre, de tradición, de que ya están acostumbrados. De nacionalismo, un poco. No sé si nacionalismo, ya rayando en el chauvinismo, no sé, porque ya no querrían dejar por ningún motivo de ser lo que son, como son, ¿no es cierto?, a lo que pertenecen, lo que representan desde el punto de vista también religioso. Entonces yo veo muy difícil este asunto de lograr este tipo de paz, no es que sea negativo ni que sea pesimista, pero está muy enraizado, muy enraizado en ellos. Desde el punto de vista religioso está fuerte el tema. Hay que pensar que donde está el Domo de la Roca, ¿no es cierto?, ahí conviven las tres religiones en una misma iglesia, una sinagoga,
donde está el mundo musulmán, el mundo cristiano y el mundo israelita, todo junto, ¿no es cierto? Está el asunto fuerte que dice la otra panelista, referente a cómo está la historia, ¿no es cierto?, que en Jerusalén, ahí es donde Mahoma le presenta, a Mahoma recibe, ¿no es cierto?, la escritura, ¿no es cierto?, del Corán, y él de ahí vuela en su caballo, ¿no es cierto? Hay una historia muy muy fuerte. Jerusalén como la capital del rey del sur, del reinado del sur, ¿verdad? Y finalmente yo veo muy difícil este tipo de reconciliación, porque aparentemente nunca va a haber una aceptación del mundo árabe como un Estado real a Israel. Y Israel, no sé si lo que espera es que simplemente reconozcan que es un Estado y con qué fin finalmente. O sea, a lo mejor una cuestión de solamente que digan sí, lo reconocemos y se acabaría el problema. No, va más allá. Va más allá. Hugo, por favor, cuéntanos, ¿cómo ves, para que avancemos la conversación, ¿tú ves que ha habido algún avance respecto a lo que estábamos revisando en la historia? Sí, ¿Ves? bueno, yo tengo, si ustedes se dan cuenta, tengo un collar aquí que es de Rapa Nui, ¿ya? Que es de la isla de Pascua. Mi familia vive en la isla de Pascua, ¿ya? Y he podido Easter Island, yeah, beautiful place. Israel. En inglés se llama Easter. Easter Island, yeah. Y la verdad es que el símil que hacía Silvana, y en el fondo lo que contaba Rodrigo con respecto a la película es real, y lo que decía Jorge también. O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que finalmente debe existir un reconocimiento, pero también hay una libertad, y esa libertad implica también que este es un punto principal, que la libertad implica que tú aceptas que no estás de acuerdo con otra persona. Puede que no estés de acuerdo, pero tienes que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. A lo mejor suena un poco a juego de palabras, pero en el fondo el sumum de la libertad, el objetivo de la libertad es llegar en el fondo a decir, ok, tú piensas diferente, yo pienso diferente a ti, pero no por eso vamos a ser enemigos. Y en el caso de la historia de Israel, y hablo de Israel porque tengo muchos amigos que son de religión judía, partiendo por mi amiga Silvana, y he empezado la sinagoga que hay aquí en Santiago. He estado en mezquita, estuve en Coquimbo en una mezquita maravillosa. Tengo amigos en la iglesia ortodoxa rusa también, que hay una aquí en pleno centro de Santiago, en Providencia, de Santiago de Chile, y la verdad es que el hecho mismo del conflicto tiene una connotación más estrategia militar, más que de un conflicto en el fondo de los pueblos, porque ven en el fondo ¿qué es lo que se ve? Ya, tiran petardos, esto lo hablamos, tiran petardos, misiles, ¿cierto?, al territorio israelí, que es una brutalidad. O sea, y los tiran sin objetivo, los tiran simplemente y llegan a una distancia, y esté un hospital, esté un colegio, esté un edificio de departamento, esté una casa, y lo tiran igual, porque no hay tecnología para ver qué es lo que hay del otro lado. Y de hecho les dicen los petarderos. En Hamas se les dice los petarderos a esa facción, ¿ya? Pero también en Israel también, cuando entra, también se ve en el fondo que el poderío militar que tienen también en el fondo aplasta de forma bastante violenta. Claro, hay una respuesta, pero no una respuesta ponderada. Pero tampoco es una respuesta ponderada. Entonces, claro, queremos, en realidad estamos pensando es que tenemos la religión judía tiene 5.300 años, 5.400 años. El Estado de Israel, probablemente Israel desde su salida de Egipto, tiene, en algún grado, y como lo mencionaban los chicos, históricamente fue dominado por el Imperio Romano, fue dominado por los imperios carolingios, por el Imperio Turco Otomano,
y por lo tanto hay un origen histórico también. Y probablemente ¿ya? hay un deseo de autonomía intenso. Y hay un deseo, claro, y como dice Jorge, hay un deseo de autonomía que es tremendo. Tanto del pueblo israelí, ojo, porque hay, como decía Silvana, hay israelíes católicos. Aquí en Chile nosotros convivimos con comunidades palestinas y comunidades israelíes. Y no se andan agarrando a balazos todos los días. Ni se andan tirando misiles, y conviven y existen. De hecho, me tocó en la universidad ser compañero de un representante de la comunidad judía y de un representante de la comunidad palestina. Y convivían en una sala de clases bien, y de hecho salían a fiestas juntos, ¿cierto? No había y yo sé que lo hay, ¿cierto? Hay diferencia entre uno y otro. Sin embargo, aquí lo principal es tener la libertad de decir que estamos de acuerdo. Aquí no se trata de imponer algo. Y lo digo con conocimiento de causa. En Rapa Nui, efectivamente, los pascuenses se sienten más polinésicos que chilenos. Y muy probablemente el pueblo palestino se sienta más cercano a Jerusalén que más cercano a la Meca. No sé si me entienden, es por su cultura, por lo que ellos llevan, por la cantidad de años. O sea, de hecho, su cosmología es completamente diferente también. Y lo mismo pasa con el pueblo mapuche, que sus ritos son diferentes, ¿ya? Sin embargo, esa identificación, eso que los identifica en este caso, y digo lamentablemente porque contra esto no hay nada que hacer, la historia ya es pasado, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer nosotros es pararnos desde aquí y construir hacia el futuro, ¿cierto? Ya, todos, es decir, ok, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Yo quiero Jerusalén y yo también quiero Jerusalén. Los dos lados sienten que Jerusalén les pertenece por el tema que quieran llamarlo. Y además tenemos un contexto medioambiental, político también, que hacíamos referencia en términos de la Guerra Fría, ¿cierto? De Rusia apoyando, de hecho Rusia apoya a Siria hoy día, ¿ya? Y a su vez también le está mandando un mensaje a Israel, que oye, tengan cuidado, ustedes están con los americanos, pero ojo, los chiquillos no están solos. Claro, los cabros no están solos, o sea, the boys is not alone, ¿yeah? No están solos. Entonces Silvana lo mencionaba, que aquí hay un tema de negocios de armas, aquí hay un tema de tecnología, de petróleo, de tecnología. Entonces, bueno, a propósito de eso, Hugo, lo que yo quisiera preguntarle a todos, ¿no ven ustedes en estas mismas comunidades, tú no tienes problema de ir a una mezquita, de relacionarte con uno, con otro, esas condiciones contextuales que son excepcionales en estas democracias, que se vuelven cada día más populares en estas democracias, ¿cómo podemos llevarlas a aquellos lados? Si en algún minuto la comunidad que estuvo afuera, la comunidad israelí que estuvo afuera, logró presionar para que la comunidad internacional ayudara a la formación, a la llegada de colonos israelí a territorio palestino, ¿no podrían estas mismas comunidades también presionar para la paz? ¿No podrían también hacer campañas para presionar a los gobiernos? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de enseñarle a nuestros niños de que el de al lado es un enemigo. Tenemos que... Sí, por favor, Rafaela. Yo creo que tienen muy buenos puntos, y yo creo que lo que yo he visto que se repite mucho yo he vivido, de un jalón, pero he estado viviendo en Israel por 6 meses, entonces es un tiempo en la que he convivido con muchos israelitas y teniendo un novio que es israelita, que creció en el ejército, que etcétera, etcétera. Yo creo que lo que frena mucho el concepto de
Sil- ¿no? Sil- Pero en el centro, en la cuna de ese conflicto, no se puede dar. Silvana, No todo lo que brilla es oro, ojo, lo conversamos con Silvana en algún momento, pero sin embargo, sí, efectivamente es posible que alguien de la comunidad judía y alguien de la comunidad palestina convivan, digamos, inclusive sean vecinos, neighborhood, ¿cierto? Que sean vecinos ahí en su vecindario y no es que se estén odiando, no es que se vean y se hagan una zancadilla o se tiren o se lancen un combo o una patada, sino que simplemente en Chile también tenemos algo que la mayoría de la comunidad también son católicos, son palestinos católicos y son israelitas católicos. ¿Ya? No son ni judíos ni musulmanes, ¿ya? Por lo tanto hay un punto de unión. En el caso específico de Israel y de esa zona geopolítica, tenemos musulmanes y tenemos también judíos. Bueno, y como decía Silvana, en Jerusalén conviven todas las religiones, o sea, hay ortodoxos, hay cierto gente de la extrema. Bueno, de hecho, dentro del mismo pueblo de Israel tenemos extrema derecha, el Likud, y hay grupúsculos, y en el pueblo palestino, que no tampoco todos quieren la guerra, también tenemos la extrema, que son Hamas. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, como decías tú, Rafaela, es decirle a nuestros niños: hey, el chico que vive al lado tuyo no es tu enemigo, ¿ya? No porque porte una bandera palestina va a ser tu enemigo, ni porque el chico o la chica porte una bandera israelí va a ser tu enemigo. O sea, tenemos que nosotros convocar a la mayor cantidad de personas posible a que esto se haga una realidad y que piensen no en el contexto histórico hacia atrás, sino que piensen en el futuro, que piensen en lo que nosotros le vamos a heredar a nuestro hijo a futuro o a nuestros nietos y qué es lo que queremos construir. Silvana, a propósito de eso, yo quería hacer un parangón de los tiempos de la Guerra Fría, que no tiene que ver con la zona, pero sí tiene que ver con el enfrentamiento global. Se pensaba en la Unión Soviética que estábamos bajo... ¿Qué pasó? Sí, espérate, algo pasó. Vamos a... Ya viene. Sí, ya viene. Ya viene. ¿Los ven? ¿Está de vuelta? Espérate, aquí vamos. No fue ningún petardazo, nada de eso. No. Aprovechamos de ir cerrando. Pero de momento se nos fue Silvana un rato, pues disculpen. Aquí, ¿puedo llamar? Llama ahí arriba. Está superando la tecnología. Vamos a estar cerrando pronto. Ya, ahora sí, Silvana, disculpa, sorry, algo le pasó a la conexión. Ya, aquí estamos con Silvana nuevamente. Ya, Silvana, a propósito, yo quisiera hacer un parangón con la época del enfrentamiento entre los aliados de Estados Unidos y la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética se parecía vivir en una isla, había un sistema económico bien determinado, todo con un sistema político fuerte, centralizado, una especie de monarquía del partido, y eso se fue derrumbando, curiosamente, no tanto por negociaciones, ni acuerdos políticos, ni nada por el estilo, sino una cuestión tan simple como que las comunicaciones con aquellos que estaban al otro lado de la cortina de hierro, los medios de comunicación, lo que salía por la radio, lo que salía por la televisión, le iba mostrando a los que estaban en la Unión Soviética que había un mundo diferente. ¿Por qué hago el parangón? Porque probablemente en este conflicto hay hoy día mucho más posibilidades de comunicación de gente que está al otro lado del mundo, que está viviendo en convivencia mucho más pacífica en países de Europa, en América, etcétera, y que son una referencia para el que vive en el territorio en cuestión, son una referencia distinta, hay una forma distinta. Tú como representante de esta comunidad israelí, ¿cómo ves la posibilidad de que las comunidades en general puedan ir influyendo, puedan ir generando esta cultura, este diálogo, esta comunicación más abierta con aquella gente que está en los territorios que está quizá más radicalizada? Yo voy a hacer un alcance
centro comunitario importante en Chile y vinieron gente de distintas religiones, gente del gobierno, gente chaguán y católicos y de todo. Y una de las cosas que yo no quiero que se olviden ustedes, que estamos compartiendo un panel, que el saludo de Israel, el saludo de un judío es Shalom. Shalom significa paz. Permanentemente nosotros, como comunidad judía, y se lo dijimos a la Presidenta de la República, que por favor nosotros como judíos aceptábamos a los sirios que están saliendo de la guerra que tienen en Siria, que son personas de bien, que están buscando un territorio como Chile para ser acogidos, así como fuimos los judíos acogidos en la diáspora. Así es. Por supuesto que lo hizo Alemania, lo hizo Europa, y en Europa conviven las religiones. Israel es un país en donde conviven todas las religiones. Yo lo vuelvo a repetir porque palestinos que arrancan, porque saben lo que pasa ahí, es como lo que decimos nosotros. Si nosotros educamos a nuestros hijos con una bandera de odio en cualquier lugar del mundo contra otro pueblo, si nosotros nos educan en el Colegio Santiago, que tenemos que odiar a los araucanos, vamos a odiar a los araucanos, le vamos a mandar un misil. Y los araucanos nos van a mandar a nosotros otro misil. En la medida en que la palabra paz no se ha incorporado a la educación de estos pueblos, que para mí son víctimas de las grandes potencias que dominan el mundo, no vamos a poder tener paz. Entonces, en Israel, cuando entra un avión de Alemania, de todos los países del mundo, tú escuchas en el avión, ven Shalom Aleichem, que significa, te esperamos, eres bienvenido en esta tierra de paz y de miel. A todo el mundo que viene a Israel, eso lo conmueve. Si tú llegas a países, a otros países, no quiero hablar de todo porque Arabia Saudita, dentro de todo, han logrado trabajar las monarquías democráticas, que digo yo, porque todavía no hay democracia, no tienen elección. Entonces, desde la educación y desde ahí donde parte la libre cultura y el libre pensamiento y la aceptación, cuando tú educas a un niño que no sabe nada con un libro, un libro de la Caperucita Roja, es un libro con una metralleta que tienen que matar a un judío, difícilmente ese niño se va a criar con un amor hacia los judíos. Se crían como un novio. Entonces esto tiene que ver con la educación. Israel ha demostrado que ha podido aceptar en su país, en su territorio, gente de todas las nacionalidades del mundo, porque emigran desde Argentina, desde Chile, desde Perú, emigran. Claro que decía ahí esta chica que está participando, de que es un estado judío. ¿Qué significa eso? Que si tú emigras a un país donde hay leyes, como el que migra aquí en Chile, nosotros tenemos un estado donde hay leyes, entonces el día viernes es el día santo, como el domingo. Entonces acá, yo el domingo no trabajo, porque estoy viviendo en Chile y acá tenemos un estado católico, donde predomina el catolicismo. Entonces yo el domingo no voy a trabajar, y el viernes en la tarde los judíos dejan de trabajar. Esto pasa en Israel. O sea que la convivencia de valores religiosos no tiene por qué impedir la tolerancia y la convivencia con los demás. No. Por supuesto. Entonces en Israel, cuando hablaba, no olvidé el nombre de ella, de la panelista, Rafaela. Rafaela, cuando hablaba de que en Israel, porque yo también viví en Israel, y he ido 5 veces a Israel, mi familia vive en Israel, así que aquí podemos hablar de esto. El viernes, cuando uno va a un barrio religioso, en ese barrio, por supuesto que no hay abierto para comprar pan. ¿Por qué? Porque predomina este legítimo descanso según los judíos. Yo no soy religiosa, pero puedo ir a comprar pan a la otra lugar donde están los otros que no son tan religiosos. Nadie me prohíbe hoy día a estar abierto, y uno va a los malls en Tel Aviv y ve
mujeres con burka, ve gente vestida como nosotros, mujeres normales, y ve judíos religiosos con las mujeres con peluca. Y eso no se ve en ningún estado árabe. Y ese es el problema, que la tolerancia debe imperar y la democracia debe imperar. Cuando hay democracia y tolerancia, esto tiene que conllevar a una libertad en donde los principios de la paz sean el inicio de la paz mundial. Pero si hay un estado donde no hay democracia, donde las mujeres son menoscabadas, por no decir pisoteadas, donde el hombre tiene derechos sobre la mujer, y en Israel eso no existe, donde la libertad y la democracia son parte de un estado, es muy difícil convivir con monarquías y califatos en donde esto no existe. Entonces, no se trata solamente de ser tolerante, se trata de entender que tiene que haber democracia. Silvana, disculpa, para que vayamos cerrando, quisiera preguntarte, ustedes como comunidad a nivel, se coordinan a nivel internacional, uno, quería preguntarte por eso, y lo otro es si ustedes coordinan encuentros con comunidades palestinas a nivel internacional. Perfecto. Por ejemplo, acá le contaba yo a Hugo de que yo no puedo ir al Estado sirio, no puedo ir al estadio a competir, sin embargo el estadio israelita sí permite que los sirios vayan a jugar al estadio israelita. Entonces hay problemas, no con todo, pero hay problemas con también movimientos extremos. Yo tengo amigos como Sebastián, que están casados con palestinos, pero todo depende del grado de tolerancia y de amor con el que fue educado. Profesor, para ir cerrando, Silvana habló algo bien interesante al final, que no hasta ahora la discusión porque parece como un sueño, una utopía, pero ¿cómo se construye la tolerancia? Habló de amor, de cómo estamos educados. Y curiosamente en el Corán y en la Biblia aparecen muchas alusiones. Estamos hablando de estados que están con un fuerte fundamento religioso en sus orígenes al menos, y el amor parece ser un elemento todavía que está en cuestión. Sí, eso llama harto la atención porque ambos proclaman tener al Dios más misericordioso y el más grande. El Corán dice que la Sora tanto está escrita, ¿no es cierto?, por dedicar a Alá, el más grande y el más misericordioso. Por otra parte, se sabe que Jehová es amor, y sin embargo no logra ver este principio, ¿no es cierto?, el principio básico de la existencia, de la creación, que es el amor en estos pueblos. Pareciera que queda solamente en el papel, queda solamente en cuestiones religiosas, pero es tan fuerte el factor político como el factor religioso, porque no están bajo el mismo Dios, ya definitivamente no son el mismo Dios. Sin embargo, los dos dioses aparecen muy misericordiosos, con unos mandamientos absolutamente claros respecto al amor, a cómo nos acercamos al otro. Claro, y cómo se construye esa tolerancia, como decía, ¿cómo se llama la representante de Silvana decía, hay que educar, ¿no es cierto? Pero ¿qué personas están a cargo de educar a esos niños y cómo lo van a lograr? Tendría que haber una revolución bastante grande. Como yo le decía, no se trata de ser pesimista, sino que uno ve que este asunto pareciera muy difícil de solucionarse, muy complicado, no es sencillo, hay muchos intereses, hay mucha historia, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Por eso es que encuentro buena la pregunta si la paz entre estos dos pueblos es una utopía, que es difícil, es muy, muy difícil. ¿Hoy día le parece a usted una utopía más que una posible realidad? Si yo, a ver, como están, ¿no es cierto?, los representantes del mundo palestino,
palestino, está Silvana como representante del mundo hebreo, israelita, y yo estoy como representante más o menos del mundo cristiano. Si hago una revisión desde el punto de vista de la Biblia, no hay mucha posibilidad de paz. O sea, si es que me baso en la Biblia, no hay mucha posibilidad de paz. Si me voy a, ¿no es cierto?, no sé, pues, al Apocalipsis, aquí va a ir la cosa va a ir cada vez peor. ¿Ya? Uno lee, ¿no es cierto?, y podría ser calzar las profecías, algunas predicciones con cosas que se están dando ahora. Bueno, mucho del conflicto tiene también con este calce o esta búsqueda de calce en las profecías. De ser pueblo elegido, de que este es el territorio que nos corresponde a nosotros y a nadie más, y que parece ser una contradicción con el principio de integración que hace Dios, el amar al otro, etcétera, etcétera. Sí, por eso es que es tan difícil y tan complicado lograr entenderse que realmente es viable o no este asunto de la paz o es simplemente una utopía. Si yo lo tengo que analizar desde el punto de vista bíblico, si es que tomo la Biblia y la abro y me voy a los capítulos del 17 para adelante o antes, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, pareciera ser que no en ningún momento se produce esta suerte de paz, salvo al momento en que viene el anticristo. Ahí ya podríamos comenzar a decir ya en otro portal, porque no puedo entrar a discutir eso con un israelita, con un judío que no tiene tiene hasta Malaquías solamente. Esa es su Biblia, ¿no es cierto?, su Tanaj, que incluye los libros proféticos, los libros históricos y los libros sapienciales. No voy a lograr tener esa conexión. No sé si está de acuerdo conmigo, Silvana. Hablar del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para nada. Estamos hablando del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con el Islam. Son dos visiones totalmente distintas, pero para mí Dios es Dios y Dios es amor. Desde ahí solamente, desde ese principio, sin pensar en que quién tiene la razón, porque finalmente son los hombres los que dan las razones. Creo que en resumen Dios es el Padre de todas las cosas, y algunos lo llamarán Alá, otros lo llaman Buda, y otros lo llaman energía divina, y otros no creen en nada, y otros no creen en Jesús Cristo, y otros creen, los evangélicos no creen en los santos, y cada uno, pero finalmente, si Dios es amor, hay que lograr que ese amor, educar en amor, es lo que va a generar la paz. No hay otra posibilidad. Y en Israel, y yo lo digo como parte de la comunidad judía, nosotros sí somos abiertos a las demás religiones, lo hemos demostrado. Sí tenemos democracia, cosa que hay en Israel, en el Parlamento israelí, hay árabes, en el Parlamento israelí, hay senadores y diputados con representación árabe. A ver, que no, el gobierno árabe, que no existe, que monarquía, hay algún representante judío o israelí, no existe. Entonces, si las padres de Israel no tienen en el Parlamento y en democracia, Silvana, yo quiero agradecerle a todos la participación, estamos llegando como al final. Me gustaría que justamente en este tono que tú lo planteas, que me gustó mucho aquello de plantear que aquí falta un poquito de amor, que es un elemento fundamental, el aglutinante, el gran adhesivo, que parece que, porque se habla mucho de estrategia política, de negociación, de apoyo de un lado, de apoyos del otro, pero parece que el amor, que es una fuerza que no es una fuerza tan etérea, el amor ha logrado cambiar cosas a nivel mundial. Me gustaría que nos planteáramos, le pregunto a Rafaela, le pregunto a Alan, que están allá en Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes, cómo podría, esta ya ha sido una primera instancia, una instancia de conversación sobre un tema donde nosotros no estamos directamente afectados, pero nos preocupa el tema? Y nos preocupa el tema porque sabemos que desde la perspectiva cristiana lo que tenemos es gente que son
son personas, son humanos, son hermanos nuestros, son gente que nos preocupa, no son cifras, no son noticiarios, son gente que todos los días está muriendo, son personas valiosísimas que están al otro lado, que están en conflicto. ¿Cómo ven ustedes qué se les ocurre a ustedes para apoyar, para ayudar a que este sentido de educación, Alan, Rafaela, vaya creciendo y vayamos generando este nivel de malla de la tolerancia, este nivel de encuentro? Yo creo que como lo que hemos estado diciendo los últimos comentarios ha sido la educación, ¿no? Y siento que la educación de ambos lados le falta mucho por recorrer en los temas de tolerancia, como, o sea, idealmente si tú me dices te doy X cifra de dinero para empezar una organización que trate de cambiar los conceptos en esa parte del mundo, sería de forma de educación en los dos lados, ¿no? Y poder ir a Gaza o lugares, comunidades de ese lado y hablar con ellos de, no sé, de los israelitas o de judíos en general para tener más tolerancia y aceptación de esa comunidad. Pero al otro lado también yo creo que educar a la gente israelita de gente árabe, gente musulmana, gente palestina y hacerlo con amor, ¿no? Yo siento que una gran influencia política y educativa es el ejército de Israel, es tener a todos los niños que tienen 18 años y educarlos por 3 años en un ejército cambia mucho la mentalidad de una persona que a los 18 años apenas está formando sus propias ideas, ¿no? Entonces yo creo que un programa donde la tolerancia es el enfoque de la educación en los dos lados sería, yo creo que una forma de cambiar las siguientes generaciones de sus opiniones en el asunto, ¿no? Esa es mi sugerencia, yo creo que más socialista, más Alan, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo lo ves tú? Pues un poco de acuerdo con Rafaela, pienso que todos hemos traído muchos puntos muy valiosos a esta conversación, diferentes perspectivas, he aprendido mucho personalmente de lo demás y pues bueno, tiene mucho que ver con la tolerancia de una vez, pero a la misma vez de la educación y como nosotros pensamos de cómo estamos educando a nuestros hijos para el futuro. Siento que Silvana trajo muchos puntos valiosos a la conversación, pero una de las ideas es tener representación en el Parlamento de israelí. Si hay miembros del Parlamento que son árabes, eso sí, tal vez es cierto, eso no es de carga a miembros del Parlamento judíos en los países árabes, pero ese punto no tiene, o sea, no siento que, o sea, por ejemplo en los Estados Unidos tenemos un gobierno que se fundó en unas ideas muy generales de libertad, de igualdad, de todo eso, pero aunque esté escrito en nuestra constitución, no lo vemos en la realidad, en la sociedad. Es una cosa de tener algo de nuestros principios de gobierno en una constitución y es otra cosa verlos actuados por la gente en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces pienso que hace falta mucho trabajo para que podemos lograr un acuerdo, pero con conversaciones así de diferentes puntos de vista en una mesa así de conversación es un paso hacia una dirección correcta y espero que pueda tener más conversaciones así, no solo nosotros, pero sino muchas otras gentes por alrededor de las Américas y el Medio Oriente y donde quieran. Es un buen punto de partida, Alan, Rafaela, porque justamente ustedes decían, con Silvana hemos aprendido mucho. La verdad es que uno no tiene el privilegio, el lujo de decir que puede tener todos los días a alguien con los conocimientos que tiene Silvana, con la cercanía que tiene con el tema, que nos pueda estar comentando su punto de vista. En algunos compartiremos, en otros nos compartiremos, pero esta relación no la tenemos todos los días.
Y por lo tanto yo los quiero entusiasmar para que podamos, ustedes son los dos de Berkeley, así que pueden, que es una universidad donde el diálogo y el debate ha sido siempre muy importante, entusiasmar para que gente de una universidad que es prestigiosa, conocida a nivel mundial, pueda también empezarse a sentar a la mesa y conversar estos temas, porque de partida ustedes viven en un país que en Medio Oriente incide mucho con sus políticas desde fuera y que ha tenido actuaciones bastante erráticas, y ese país actúa con la condescendencia de sus propios ciudadanos. Por lo tanto, si estos ciudadanos son un poquito más activos, generan conciencia, ya lo hicieron con Vietnam y otros conflictos a nivel mundial, por lo tanto, creo que puede incidir bastante que ustedes puedan ir gestionando diálogos por allá, sobre todo desde ese habitáculo universitario que es tan importante. No sé qué les parece. Sí, yo creo que lo que tratamos de hacer y lo que se va a hacer no es algo muy importante tener ese tipo de conversaciones. Silvana, quiero agradecerte, ha sido muy amable, ha sido muy agradable, muy rico conversar contigo, la claridad de tu punto de vista, de tus posiciones nos ha ayudado a plantearnos y replantearnos muchas cosas, así que ojalá que podamos establecer nuevamente un diálogo contigo y con más gente. Nosotros absolutamente dispuestos a ayudarte desde el Club de Debate a que podamos hacer estas conversaciones más extensivas, podamos sentar más gente a la mesa y podamos unir fuerzas, porque ahora afortunadamente además tenemos las redes sociales y esperamos seguir teniendo estos debates internacionales, sumar, como decía Rafael, la gente de América, de otras partes del mundo, y que este diálogo crezca. Yo creo que el amor no crece si no se hace a través de cosas prácticas, tiene que materializarse en esto. Así que Quiero aclararte algo. Mi suegra es libanesa. Mi suegro, bueno, que ya no estoy casada, pero un matrimonio argentino, yo me casé con argentino, cuyo padre judío, sirio, madre judía libanesa. O sea, los territorios, estamos hablando de territorios árabes con descendencia judaica que emigraron a Argentina por temas económicos.
Entonces la palabra, ahí tenemos la solución. Nuestro poeta chileno, decía Rafaela Ayala, Vicente Huidobro, el creador del creacionismo, un movimiento mundial, decía que la palabra, el adjetivo decía, cuando no da vida, mata. Era así de radical. Y la verdad es que las palabras a veces crean lazos, crean unión, crean fraternidad, y a veces crean divisiones tan grandes y son mucho más fuertes que un arma. Así que creo que es importante que hayamos estado conversando esta tarde. Yo creo que lo que estamos justamente a través de las palabras dándole vida a esta unidad la estamos practicando, estamos predicando con el ejemplo, y espero que nos volvamos a juntar, a reunir para hablar de este tema, para hablar también de otros, y empecemos a sumar gente de otras partes del mundo, porque el diálogo rompe cualquier tipo de barrera. Yo les quiero agradecer, Rafaela, Alan, le quiero agradecer a Silvana especialmente por habernos acompañado hoy día, al profesor Rodrigo, que estuvo con nosotros también, que nos acompañó con sus comentarios especializados, y a ver si nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Fue nuestra primera teleconferencia y creo que fue bastante provechosa, así que los quiero saludar a la distancia, dejarles la tarea de que inviten a más gente allá y que podamos armar estos diálogos que son crecedores, que son democráticos, que son amplios, con amplitud, ¿cierto? Y que sumemos gente. Esa es la forma práctica de practicar el amor, sumar. La tolerancia no se practica detrás de libros ni teóricamente, se practica en las conversaciones, en el encuentro, en el compartir los espacios. Quiero despedir a Hugo también, que ha estado detrás de la cámara. Sí, bueno, los que no me ven, no, bueno, yo en realidad les quería agradecer a tanto que yo tengo la posibilidad de verlo a los dos, tanto a los tres en realidad, tanto a Silvana como a Alan, como a Rafaela, y decirles que de verdad aquí junto con Rodrigo están las tres versiones, de un texto divino. Pero la verdad es que yo me quedo con las palabras de ustedes. O sea, realmente el futuro hay que partir por hacerlo uno mismo, por construirlo uno mismo, hay que soñar. Yo sé que hoy día es muy complicado, y estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, que es muy complicado hoy día llegar a un acuerdo entre el Estado de Israel y el Estado palestino, pero lo más importante es estar de acuerdo, es la libertad de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso yo creo que es lo más importante de todo, es haber tenido la posibilidad de tener esta experiencia, de haber compartido con ustedes. Ha sido tremendamente importante el que nos hayan convidado su experiencia. Rafaela, que vivió 6 meses, yo en lo personal, mi hermana mayor vivió en Israel junto con mis sobrinos 4 años. Y tengo también yo, digamos, algún grado de conocimiento de esa realidad, pero y sin embargo, como dice Silvana, nosotros, Silvana que es judía, yo que en realidad no tengo religión, ni siquiera estoy bautizado, soy un apócrifo por donde me miren. Sin embargo, la realidad es que me emociona mucho verlo, sobre todo a ustedes, desde mundos tan diferentes, desde el mundo de Silvana, el de Rodrigo, que es profesor, el cristiano, el de Jorge, viendo tal vez inclusive hasta con diferentes religiones, y el de Rafael, el de Alan, que más encima están en otro país y lejos. Entonces, de verdad que es muy emocionante, y espero también, como decía Jorge, que lo podamos repetir en algún momento, tal vez no de este tema, de otros temas, y que nos puedan acompañar, y que en realidad viva la libertad y viva el amor también, y que todos tenemos que estar ahí disponibles para ser luchadores del amor y de la libertad, y para darle un futuro a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos. Así que ese es un agradecimiento, y a Silvana, que estaba enferma y que por eso no estuvo presente in situ aquí en Barandarián, que nos recibió cordialmente. Le enviamos un cordial saludo a Marco, también al dueño del restaurante, ¿ya? Y que estuvo complicada, y que de hecho me consta que se tomó un té con limón antes de empezar la conversación, y que ya hasta ahora ya está muerta ya.
Así que te quiero agradecer, Silvana, porque yo sé que hiciste tu mayor esfuerzo, y agradecerle de todas maneras a los chicos allá en Estados Unidos, a Rafaela y Alan, un gusto conocerlo, y también un abrazo para ustedes, y sepan que acá en Chile tienen las puertas abiertas cuando ustedes quieran, y que muy pronto va a estar, porque esta conversación, bueno, la alcanzamos a grabar, así que la vamos a subir en algún momento ya, y les vamos a mandar a sus correos la conversación, también Rodrigo, para que sepas que la vamos a subir. Ha sido nuestra primera experiencia con este sistema. Regularmente nosotros hacíamos diálogos presenciales, pero de verdad que ha sido tremendo, y un agradecimiento, y darle las gracias. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Ya. Un saludo final, a lo mejor, para concluir, y yo creo que me va a entender, ¿no es cierto? Me acuerdo también, Silvana. Sí, y para los demás también que me escuchen. Irahem, ve Shalom al Jerusalén, al Israel, ve al Olam. Que haya misericordia y paz sobre Jerusalén, sobre Israel y sobre el mundo. Qué lindo, qué lindo. La única ortodoxia que tenemos que practicar es la del amor. Esa es la única ortodoxia, que la tenemos, y todos somos, seamos de la religión o del país que seamos, del lugar que seamos, sea cual sea nuestro origen o comunidad, todos tenemos la capacidad infinita de amar. Practiquemos la ortodoxia del amor entonces, y nos despedimos. Agradecerte, Silvana, agradecerle a los chiquillos, y agradecer a Restaurant Barandarian, que siempre nos acoge con mucho cariño. Oye, pero